Muy buenos días. Hoy vamos a conversar sobre el análisis de obras literarias en español. Analizar es descomponer el todo en sus partes y reintegrarlas, como si se tratase de un rompecabezas, donde se arman y desarman las partes para formar un todo completo, una unidad. ¿Ok? Para poder lograr un buen análisis literario es indispensable lo siguiente. En primer lugar, estudiar el contexto histórico de la época en que fue escrita la obra. En segundo lugar, conocer cuál es el contexto social de la obra literaria. Y en tercer lugar, documentarse sobre la biografía del autor, conocer datos importantes de su vida, datos curiosos y pare usted de contar. Existen infinidad de obras escritas en el idioma español, obras que nos representan como cultura, como seres humanos, nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ver el mundo. Sin embargo, he seleccionado 3 que me parecieron muy importantes en vista de que el tiempo apremia y no me es posible manifestarles todas y cada una de las otras obras literarias. ¿Por qué es importante estudiar el contexto histórico de una obra literaria? Bueno, tan sencillo como que es una realidad que los autores van a reflejar o expresar en la obra cómo era ese contexto histórico del país que habitaban y del mundo en ese momento. Entonces es importante por esa razón. ¿Por qué es relevante tomar en cuenta el contexto social, no solo el histórico, sino el social también? Vuelvo y repito, porque el autor va a reflejar en su obra como si se tratase de un espejo en el cual él observa la sociedad de su época. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Si yo estoy en una sociedad neoclasicista que busca la perfección y está llena de restricciones y de normas estrictas, por decirlo de alguna manera, entonces la obra literaria puede reflejar esto. Pero también puede ser que sea una obra en modo de protesta a la sociedad de ese tiempo. Entonces, si yo estudio cuál es su contexto social e histórico y el modo en cómo está escrita la obra, voy a deducir cuál es la intención del autor. Si la obra es de crítica social o protesta, o si por el contrario, es una obra que muestra satisfacción con el entorno del momento en el que fue escrita. El tercer punto a tratar en este mapa es la biografía del autor. Y ustedes dirán, profe, ¿y por qué es necesario conocer la biografía del autor? ¿Qué tiene que ver eso con el análisis literario? Bueno, recordemos que nosotros como personas, como seres humanos, vamos a reflejar una parte de lo que somos en las cosas que hacemos, ¿ok? Y una de esas cosas que podemos hacer en el caso de ser escritores es una obra literaria. Está confirmado científicamente y desde el punto de vista del análisis literario que según sea la personalidad y las experiencias del autor, así va a ser su texto, su obra literaria. Me explico con un ejemplo. Charles Baudelaire tuvo una vida un poquito difícil, algo dura, y sus escritos son un poco lúgubres, son un tanto distintos a los comúnmente conocidos para su época. Se han estudiado la vida de escritores de gran talla, como Edgar Allan Poe, y se ha visto que han tenido vidas difíciles, un poquito trágicas, para decirlo de alguna manera. Y sus obras también lo reflejan. Son vidas donde, muchos de ellos quisieron quitarse la vida y así. Entonces, esos textos reflejan esos momentos, esas experiencias, esas vivencias duras que les tocó experimentar a estos escritores.
Cuando vemos su biografía, entendemos por qué escriben como escriben. Sin embargo, también hay casos donde pese a las circunstancias difíciles de la vida, la personalidad del escritor tiene resiliencia. ¿Qué es eso de resiliencia, profesora? Bueno, es esa capacidad de superar las adversidades y de crecer como ser humano a pesar de las dificultades, ¿ok? Como es el caso de Miguel de Cervantes. Pero no voy a profundizar con él porque más adelante lo veremos. También existen casos en donde la vida del autor es menos sufrida y un tanto más amena, no por recursos económicos, sino porque está llena de amor, del amor ya sea de su familia, de su pareja o de ambos, como es el caso del escritor y poeta andino Ramón Palomares. El Popol Vuh. ¿Qué les puedo decir de esta joya literaria? Es considerado como el más rico legado de la cultura maya quiché. Constituye un complejo de elementos culturales que abarca aspectos cosmogónicos, teológicos, mitológicos, históricos, sociales, astronómicos y etnográficos. Por esta razón, esta obra literaria es una de las más completas que un pueblo primitivo, haya realizado, incluyendo el Génesis bíblico sobre la creación y formación del mundo. Tomando en cuenta sus aspectos mencionados, les voy a comentar de forma muy breve sus características más resaltantes. En el aspecto religioso, el sentido religioso del Popol Vuh se manifiesta en lo siguiente. En lo cosmogónico, el texto nos presenta de forma sucesiva todo el proceso de creación del universo en etapas ordenadas. El cielo, la tierra, los montes, los valles, animales y el hombre. En lo teogónico se nos presenta el origen y formación de los dioses desde el punto de vista de su jerarquización, ubicación, nombres, su integración a un sistema de divinidades vinculadas a elementos de la naturaleza, como lo son el sol, el agua, el día, la noche, siempre presentados en una concepción dual. En lo teológico, nos detalla la religión maya politeísta, con sus creencias, ritos, adoraciones, sacrificios, preceptos, ofrendas, danzas, dentro de una concepción religiosa dualista. Hay dioses del bien y dioses del mal, los que aseguran la fertilidad y los que siembran el caos, la muerte y la esterilidad, circunstancias que generan luchas y combates entre las divinidades, lo que se ha denominado gesta de los dioses. Desde el punto de vista mitológico, el Popol Vuh presenta una explicación de hechos naturales por medio de relatos míticos, más que históricos. A través de los mitos se interpretan en forma pseudocientífica fenómenos naturales como el movimiento de los astros, el trueno y ciertos hechos de la vida agrícola. La creación de los animales como intento de un ser que hablará y adorará a los creadores. Permite explicarnos que en esta etapa histórica el hombre no poseía verbo, vivía en cavernas, era recolector y no cultivaba la tierra. Si hacemos referencia
al hombre de barro, la explicación mitológica nos dice que hay un proceso económico, social más avanzado. Utiliza la tierra no solo para el cultivo, sino también para los usos de alfarería y el arte rudimentario. Otros mitos que pueden citarse son los que explican la fertilidad vegetal y la fecundidad humana a través de un relato dramático de la muerte de los dioses Hunhunapú y Unkub a manos de los dioses infernales Xibalbá y el de la doncella Ixquia. Como les venía diciendo, en el relato del Popol Vuh hay una etapa donde se supone que los animales hablaban y adoraban a los dioses que los habían creado, ¿verdad? En esta etapa, el hombre no estaba tan evolucionado, para decirlo de esta manera. No cultivaba la tierra, habitaba en cavernas y solamente era recolector. Pero así como en la historia científica que nosotros hemos estudiado como humanidad, se puede confirmar que antes los hombres de las cavernas, pues sí, evidentemente vivían encerrados o eran nómadas, viajaban de un lugar a otro y de verdad eran recolectores y no cultivaban la tierra. Con el paso del tiempo y de la evolución humana, esto cambia. Comienzan a descubrir la agricultura y comienzan a cambiar las formas y estilos de vida. No solamente en la historia científica que hemos estudiado nosotros, sino que en este relato del Popol Vuh también existía una mitología, que hablaba de esto, lo narraba. Entonces, a eso me refiero cuando primero les digo que se deduce que los hombres no tenían verbo, luego fueron evolucionando por medio de los mitos que ellos cuentan, así sucesivamente hasta llegar al hombre de hoy. ¿Ok? Desde el punto de vista histórico-sociológico, el Popol Vuh narra la vida de las diversas tribus, sus migraciones por varios lugares, su organización política, económica y social. También se refiere a las instituciones, costumbres, formas de vida y las luchas entre los diferentes grupos para crear imperios dominadores como el de los quiché y los caciqueles. Desde el aspecto ético, los mayas tenían una concepción no solo individual, sino comunitaria, en el sentido de mantener y practicar ciertos valores espirituales que cohesionaron al grupo. Por eso, a través de este mundo mítico, no solo se castiga al arrogante y al malvado, sino en general todos los vicios eran penados. En cambio, la justicia, la bondad, el sentido cooperativo y el trabajo eran considerados como aspectos sagrados. A continuación tenemos Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. La obra narra las aventuras de un hidalgo llamado Don Alonso Quijano que vivía en la región de La Mancha, Castilla, en donde poseía unas tierras de poco valor, muy aficionado a las novelas de caballería, cuyas lecturas fueron tantas que perdió la cordura y decidió hacerse caballero andante para proteger a los desvalidos, enderezar entuertos o solucionar problemas y administrar la justicia. Sintiéndose ya todo un caballero, desempolva unas viejas y olvidadas armas de sus abuelos. Para tener a quien dedicar sus aventuras, pensó en una dama
y le dio el nombre de Dulcinea del Toboso, que no era sino una campesina llamada Aldonza Lorenzo, de quien estuvo enamorado. Se da el nombre a sí mismo, Don Quijote de la Mancha, y lo da a su flaco caballo, Rocinante. Provisto ya de sus armas, sale en busca de aventuras. En su primera salida llega hasta una venta, donde es armado caballero de acuerdo a lo que se creía en los rituales de la ley. Decidido ya en su profesión, sale en auxilio de un mozo a quien maltrataba a su amo. Luego, en otra acción, es apaleado por unos mercaderes. Es llevado a su pueblo por un amigo que lo encuentra malherido. Posteriormente, prepara su segunda salida en compañía de Sancho Panza, su escudero fiel. Juntos realizaron un sinnúmero de aventuras, entre las cuales destacan la de los molinos de viento. El envío de Sancho con una carta para Dulcinea y el descubrimiento que hacen el cura y el barbero del paradero de Don Quijote, obligándolo a regresar a su tierra natal. La segunda parte de la obra narra la tercera salida de Don Quijote, quien va a la región del Toboso a investigar el encantamiento que sufre Dulcinea. Luego viene su combate y triunfo contra el Caballero de los Espejos, que no es sino su amigo y paisano, el bachiller Sansón Carrasco. Su marcha a Barcelona, donde combate con el Caballero de la Blanca Luna, el mismo bachiller Sansón Carrasco, y resulta vencido. El bachiller le pone como penitencia vivir durante un año en su tierra natal. Regresa a su aldea y piensa en hacerse pastor, pero lo invade la nostalgia. Se enferma y recobra la razón, vuelve a la cordura. Aborrece las novelas de caballería y redacta su testamento. Muere a pesar de que el bachiller, el cura y Sancho Panza le ruegan que no decaiga para que inicie su vida de pastor de ovejas. ¿Cuál será el contexto histórico de esta prominente obra como lo es Don Quijote de la Mancha? Bueno, ubicar a Cervantes dentro de la historia de la cultura española es hablar del siglo de oro, o más ajustadamente, Edad de Oro. Cronológicamente es un periodo que abarca más de 100 años. Históricamente comprende al Renacimiento y al Barroco. El primero se enmarca dentro del siglo XVI y el segundo en el XVII. Pero ¿cómo habrá sido la infancia y estudios de su autor, Miguel de Cervantes? Bueno, Cervantes es el escritor de mayor trascendencia universal, nacido en la ciudad universitaria de Alcalá de Henares en octubre de 1547, posiblemente el día de San Miguel, aunque se ignora la fecha exacta. Su padre fue Rodrigo Cervantes, su madre una labradora hidalga de Toledo. La profesión de cirujano de su padre le daba poco para vivir, y esto lo obligó a recorrer muchas ciudades: Córdoba, Sevilla, Valladolid, entre otras. Es posible que Cervantes cursara sus primeros estudios en Valladolid en la Compañía de Jesús, siendo esta una institución educativa. Lo que se conoce con certeza son los estudios realizados en Madrid con el catedrático Juan López de Hoyos, quien elogia al alumno por sus inquietudes literarias.
Datos curiosos de la vida de Miguel de Cervantes. Fue soldado cautivo. A la edad de 22 años, Cervantes se embarca para Italia y ante su difícil situación económica se hace camarero del cardenal Julio Acquaviva, con quien viaja por diferentes ciudades: Milán, Florencia, Venecia, Roma, las que dejan en su espíritu una profunda huella renacentista. Abandona al cardenal y sienta plaza en una compañía, en donde se alista como soldado para luchar contra los turcos. En la batalla de Lepanto combatió heroicamente. Fue herido en la mano izquierda y el pecho, pero se cubrió de gloria por su arrojo y valentía. Restablecido de sus heridas, toma parte en las empresas guerreras de Navarino y Túnez. Con el deseo de obtener una recompensa a sus servicios prestados, regresa a España. Embarca en Nápoles y durante la travesía, la nave donde iba es interceptada por los turcos en la región de Marsella. Hecho prisionero, fue trasladado a Argel, donde estuvo en cautiverio durante 5 años. Trató varias veces de evadirse, sin resultado alguno, hasta que los frailes trinitarios lograron su rescate a cambio de una fuerte suma. Estos dolorosos recuerdos dejan testimonios literarios en sus comedias Los tratos de Argel, Los baños de Argel y el relato de la historia del cautivo, que se interpola en la segunda parte del Quijote. ¿Cuál es la estructura que presenta la obra literaria Don Quijote? La estructura externa que presenta el Quijote es para algunos la de una novela de aventura, en donde éstas suceden unas tras otras. Esta serie de acciones presentan para la persona cuerda un mundo de irrealidades, pero en la imaginación fantasiosa del caballero son hechos reales y corrientes. Para otros es simple y llanamente una novela de caballería, con todos los enredos y sucesos propios de una novela de este género. Es tal vez la última novela de caballería que produce la narrativa española. La obra consta de 2 partes. La primera tiene 52 capítulos y se dice que en esta Cervantes hace una verdadera parodia de los libros de caballería y que contiene además un conjunto de pequeñas novelas intercaladas como una serie de digresiones que demeritan el interés de la obra. Se pueden observar en esta parte algunos aspectos como los siguientes. Don Quijote, llevado de su locura, ve las cosas como no son. Cualquier acción ordinaria las transforma en extraordinarias. Hay una profunda riqueza imaginativa para inventar sucesos, los cuales pueden destacarse el de los molinos de viento, el de los rebaños, etc. Un constante humor que proviene de lo grotesco. Se cuentan las 2 salidas de Don Quijote y las diversas aventuras que le suceden. Y por último, en este mapa mental de obras literarias en español, tenemos el boom latinoamericano. ¿De qué se trata esto? Bueno, esto se da con diferentes escritores latinoamericanos
quienes sugieren otra forma de hacer un cuento. Se inicia con Julio Cortázar, posteriormente con Rulfo, Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, entre otros. El boom latinoamericano es innovador con el llamado realismo mágico o lo real maravilloso, porque mezcla la fantasía con la realidad en un marco completamente realista y verídico. Se origina en América y es una cuestión de percepción, tanto de la naturaleza como de actitud, más que un movimiento. Está comprendido entre los años 1963 a 1970. Su auge se debió al dominio de nuevas técnicas narrativas. El realismo mágico predominante en el boom combina lo mítico, lo real y lo simbólico. Es decir, por un lado aborda lo real y cotidiano y por otro lo insólito y lo fantástico. Es la mezcla del paisaje natural, las costumbres, tradiciones y ritos de las culturas prehispánicas con las supersticiones, leyendas y fantasías emanadas del pueblo. El producto de esto es, pues, una combinación de la realidad con la fantasía o lo maravilloso. Esto es contado por el narrador con la misma naturalidad o espontaneidad con que cuenta cualquier otra historia. Es un juego con el espacio, el tiempo y con las diferentes perspectivas de narración con el lenguaje. Entre sus escritores más importantes tenemos a Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges y Mario Benedetti, que es el que está en la foto. Mario Benedetti nació el 14 de septiembre de 1920 en El Paso de los Toros, Uruguay. Ha cultivado e incursionado en la mayoría de los géneros literarios, sobresaliendo en la narrativa. Participó en la revista Marcha, de carácter político. Es un crítico de su país y denuncia la corrupción administrativa y otros vicios. Su tema principal es el ciudadano de la capital uruguaya, con tinte pesimista, el cual persiste en la gran mayoría de su producción literaria. Su técnica consiste en el realismo descriptivo, psicológico y sociológico. Hace permanentemente un análisis de estos aspectos. Su poesía hace un ritmo interior muy marcado, fácil de ser musicalizada. Ha sido interpretada en la voz de algunos cantantes porque su sencillez reside en la fuerza expresiva. Benedetti cree en la literatura de compromiso. Su producción literaria, especialmente la poética, se halla ligado al realismo crítico social. Acá les comparto un fragmento de un poema de Mario Benedetti que se llama No te rindas. Y dice así: No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Es un poco más largo,
pero solo les compartí un pequeño fragmento. Lo pueden buscar por internet y lo encontrarán. De Gabriel García Márquez les recomiendo leer La marioneta y 13 líneas para vivir. Son excelentes. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Agradezco su atención y bueno, espero que les haya servido en su crecimiento profesional y que les haya podido informar sobre todo eso. Bueno, feliz día para todos.